Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Ok, bendiciones. Les saluda el maestro José Briceño desde el país de Venezuela, la ciudad de Maracaibo, el estado Zulia. Una pregunta más me hacen, maestro, ¿qué es lo que me lleva a confiar cegadamente en Dios y nunca vivir en temores, en dudas, en ansiedades, en incertidumbres? Pasé por momentos difíciles, hablo en lo personal. Sé lo que es pasar por un valle de sombra de muerte, por un valle de temores. Sé lo que es ser invadido por el temor, por una gran inseguridad, incertidumbre. Sé lo que es llorar por causa del temor, no dormir, pasar noches enteras pensando por causa de los temores que me invadían. Sé lo que es entrar en un estado clínico patológicamente, de tener problemas de arritmias y problemas en el corazón, donde se afectó por causa de tanto pensar, de tanto ser invadido por las dudas, los temores, las ansiedades y la incertidumbre. ¿Cómo confiar en ti, Señor? Oré y me dio respuesta el Señor a través del Espíritu. Me dijo: nunca podrás confiar en mí hasta que yo no te ilumine, te muestre mi integridad, mi equidad, mi lealtad, mi justicia. Hasta que yo no te muestre y puedas entender que yo primero dejo de ser Dios antes de dejar de cumplir mi palabra. O sea, hasta que tú no conozcas la medida de mi integridad y de mi palabra, tú nunca podrás confiar en mí. Y eso lo vas a tomar, lo vas a entender es cuando yo te me ilumine, o te ilumine esa verdad, te muestra esa verdad. Entonces, cuando entendí que hay razones que me dan las Escrituras, que Dios mismo da, por la cual me lleva a mí a caminar en fe, vivir una vida de paz, de gozo y entrar en el reposo de Dios. Lo primero que Dios me hizo entender es que, José, yo no miento. Yo no miento y nunca he mentido y nunca te mentiré. En Números se da testimonio de la integridad de Dios y de su palabra. El texto dice, cito: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Dijo Dios algo y lo dejará de hacer? Es una pregunta. ¿Habló Dios algo y no lo llevará a cabo? Eso está registrado en el libro de Números, capítulo 23, verso 19. Por otra parte, Hebreos dice, para que por dos cosas, observa el término dos cosas inmutables, observa el término inmutable, en las cuales es imposible, observa el término imposible, que Dios mienta. ¿Cuáles son estas dos cosas? Según lo que está escrito en Hebreo, la promesa y el juramento. Según lo que está escrito en Hebreos, el capítulo 6, verso 18. Entendí que según este pasaje, que Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede mentir. O sea que el mentir, Dios está en contra de sus propios principios. Dios es la verdad y de la verdad no procede la mentira. El texto dice, no os he escrito como que si ignoraseis la verdad, sino porque ya la conocéis
y porque ninguna mentira procede de la verdad. Eso está escrito en 1 de Juan, capítulo 2, verso 21. Si Dios es la fuente de la verdad, Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es verdad. Pues de Él no puede proceder la mentira. Ahora, me llama mucho la atención el hecho de que Dios no miente, no porque no quiere, sino porque no puede. El texto dice que es imposible que Dios mienta. Oiga, que aquí hay algo que es imposible para Dios. Una de las cosas que Dios no puede hacer es mentir. Esto indica que con todo el que Dios quisiera mentir, no lo puede hacer porque está en contra de su naturaleza. Entonces, por la eternidad de la eternidad, Dios siempre será fiel. Él no puede mentir. Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede. El no querer mentir, le da la posibilidad de algún día Dios pueda hacer, Dios lo puede hacer, Dios puede mentir. Porque Dios no miente no porque no quiera, no porque no puede, sino porque no quiere. Si el texto dijera que Dios no miente porque no quiere, quiere decir que algún día lo puede hacer. ¿Y qué esperanza tengo yo o tenemos nosotros de vivir en la eternidad con un Dios que algún día nos pueda mentir? Pero el texto dice que es imposible que Dios mienta, de modo que Dios será fiel, en el pasado fue fiel, en el presente es fiel y en el futuro seguirá siendo fiel. Dios tiene principios éticos y morales. Estos principios comprometen a Dios con lo que Él es por naturaleza. Ejemplo de esto está en que Dios no peca, porque Él es santo. Si pecar estaría en contra de su naturaleza, que es santidad. Las Escrituras dicen, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Dios por naturaleza es santo, y si Dios peca, estaría en contra de lo que Él es y dejaría de ser Dios. Otro ejemplo está en que Dios no odia ni tiene raíces de amargura, ningún tipo de resentimiento, porque Él es amor. Si lo hiciera estaría en contra de lo que Él es. El texto dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso está registrado en el primer libro que escribe Juan, el capítulo 4, versos 7 al 8. En una de las cartas que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, su hijo amado, se registra lo que se denomina principios éticos y morales. Principios que tienen que ver con la ética y la moral de Dios. El texto dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Este principio tiene que ver con la lealtad de Dios. El término la lealtad tiene que ver la integridad integral que un ser alcanza o tiene en todas las áreas de la vida. Dios es íntegro en todas las áreas de la vida. Dios es leal en todas las áreas de la vida. Él no puede mentir, Él no te puede fallar. Si Dios quebranta este principio, dejaría de ser Dios, ya que se estaría negando a sí mismo. Lo segundo que Dios me mostró es, me dijo, yo respaldo mi palabra y nunca la palabra pasa por alto. Lo que yo dije lo voy a cumplir. Si hay algo que está escrito en mi palabra, de tus promesas, de tu legado, de tu herencia, de tu bendición, de lo que yo he prometido o de lo que ya yo te he dado como bendición, pues eso es una verdad que está plasmada y que nadie puede cambiar esa verdad. Yo así lo establecí, punto, ya. Solamente créelo como está escrito. Sí. He entendido que Dios por sobre todas las cosas respalda su palabra y no la pasa por alto. Jeremías da testimonio de esto. El texto dice, cito, y me dijo Jehová, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Eso está en Jeremías 1:12. El verbo apresurar que aparece en el pasaje tiene que ver con el estar atento en vigilancia como un atalaya. El texto simplificándolo dice, y me dijo Jehová, bien has visto porque yo estoy como un atalaya vigilando y pendiente para que mi palabra se cumpla. Jesús dio testimonio de la veracidad de Dios y de su palabra. El texto dice, no penséis que he venido para abrogar, o sea, anular la ley a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla, porque de cierto digo que hasta que pasa el cielo y la tierra, ni una jota
la letra más pequeña del alfabeto griego, ni una tilde, un pequeño trazo o punto que se utilizaba para distinguir ciertas letras de otras, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso está escrito en Mateo 5, 17 y 18. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, el cielo y la tierra dejarán de ser. Desde el punto de vista escatológico, eso dejará de ser. Pero mi palabra se tiene que cumplir. Eso está escrito en Mateo 24, 35. El término pasará, que aparece en el pasaje, da la idea de dejará de ser. El texto, simplificando, dice, el cielo y la tierra dejarán de ser, pero mi palabra nunca dejará de ser. Se tiene que cumplir. Esto indica que las palabras de Jesús son más firmes que las fuerzas cósmicas que mantienen en equilibrio todo el universo, ya que el universo se sostiene con la palabra de su poder, según Hebreos 1:3, 11:3. Ok, en conclusión sobre esta verdad, Dios y la palabra son uno. Si Dios invalida su palabra, se estaría invalidando él mismo, ya que él es la palabra. Lo otro que el Señor me mostró para poder darle fuerza a mi fe en relación a descansar a su ética, a su principio, a su integridad, a su lealtad, a su equidad, en cuanto a él como persona y a su palabra, Dios cumple todas sus promesas. Me lo dijo el Señor, yo cumplo todas mis promesas. Cuando Dios hace una promesa, es imposible que ésta caiga a tierra y se deje de cumplir. Porque cuando Él promete algo, siempre lo hace comprometiéndose con el yo soy del mismo. De modo que es imposible que Él deje de cumplir lo que Él ha prometido. En el libro de Josué expresa esta verdad. El texto dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todas se han cumplido. Eso está escrito en Josué 21:45, pero en Josué 23:14 dice, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues que todo vuestro corazón, de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero si leemos en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56, en el libro de Reyes conseguimos el mismo principio. El texto dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Todas se cumplieron. Entonces, Dios no va a dejar de cumplir su palabra. Y lo otro que el Señor me mostró en relación a su equidad es que, José, yo interpuse juramento sobre mi palabra. Ahora, para entender la fuerza y la seriedad de un juramento, debemos analizar las propiedades implícitas que hay en un juramento bajo las culturas hebreas. Jurar o hacer un juramento indica la afirmación decidida de una persona. La raíz hebrea de jurar y de 7 es la misma. Algunos deducen que jurar es de alguna manera septuplicarse, o sea, es como hacer 7 veces el juramento al mismo tiempo. Y de esta forma quedar comprometido con la persona a quien se le hizo el juramento 7 veces en juramento. La raíz hebrea que indica jurar afirma lo siguiente: Dios no se dispuso a jurar 7 veces, sino que hizo 7 juramentos en uno. Es decir, las escrituras registran varios acontecimientos donde Dios interpuso juramentos sobre su santidad, sobre su palabra y sobre sí mismo, quedando su santidad, su palabra y él mismo como garantía de dicho juramento. Vamos a analizar los pasajes, porque si Dios deja de cumplir su palabra, 1, deja de ser santo, 2, su palabra pierde veracidad y 3, él deja de ser Dios porque él juró por él mismo. El texto en Génesis 22:16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho,
y no me has rehusado tú mismo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Pero, o sea, y digo, por mí mismo he jurado, la garantía del juramento es Dios. Pero si lo leemos de Éxodo, el capítulo 6, verso 8, el texto dice, cito, y os meteré en la tierra por la cual alcé mis manos jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová lo he dicho. Si lo leemos de Nehemías 9:15, el texto dice, le diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste agua de la peña, y le dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las daría. Pero si usted lee, o si leemos el Salmo 89, verso 35, dice, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Observa que está implícita, está incluida y está comprometida la santidad de Dios en el juramento que hizo. Ahora, en Hebreos, el capítulo 6, verso 13 y 18 dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundancia a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de sus consejos, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahora, vamos a analizar esto de un juramento, que no es un juramento vago, superfluo, que no tiene fuerza, que no tiene credibilidad, que no tiene sustento, que no tiene sustancia. Vamos a ver, ¿qué le da valor al juramento que Dios hizo? ¿Qué le da valor al juramento que Dios hizo? Vamos a analizar esto. ¿Ok? Ahora, al responder esta interrogante nos daremos cuenta que lo que le da valor a todo juramento es la pena que está detrás del juramento. Te doy un ejemplo. Vas a un tribunal como testigo, al subir al estrado te someten a un juramento para tener fianza de que todo lo que vas a decir está fundamentado en la verdad. De no ser así, cometerías acto de perjurio que indica falsear el juramento y te darían la pena de 6 meses a 2 años de cárcel. Lo que hace que un tribunal completo confíe en la veracidad de tu testimonio es que tú sabes que si mientes tienes una pena sobre el juramento. Llevándolo esta verdad al ámbito espiritual, el juramento que Dios hizo tiene que tener una pena para que tenga un valor. Es decir, a Dios le tiene que afectar en algo el cometer acto de perjurio, mintiendo y falseando su palabra y de esta forma incumplir su juramento. La pena que cae sobre Dios al falsear su juramento, según los juramentos que están registrados en las Escrituras, es que, en primer lugar, deja de ser santo. Totalmente Dios pierde su estado de santidad, porque él juró por su santidad que no faltaría a David. Segundo, deja su palabra, pierde totalmente credibilidad, pierde todo, y al perder su palabra, credibilidad, se cae, hay un desastre total, porque lo que sostiene el universo es su palabra. Todas las cosas fueron creadas y se sustentan a través de su palabra. ¿Ya? Y tercero, deja de ser Dios porque juró por sí mismo. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que si Dios falsea su juramento, pierde su trono, caeríamos en un caos total porque Satanás se apoderaría del trono. ¿Ya? Jesús dijo, pues el que jura por el altar, jura por él. Jura por él, ¿por qué? Por el altar y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono. O sea, lo que hay que entender
es que si Dios deja de ser Dios, pues se compromete su trono, porque su trono está comprometido en el juramento que él hizo, porque él es Dios y él es el que está sentado en el trono. Entonces, por todos estos principios que acabamos de observar, nos podemos dar cuenta de la integridad que hay en Dios y en su palabra, y que por nada en este mundo él nos va a fallar, no fallaría. Isaías 55, el verso 10-11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ya, nunca olvides que la obra del diablo es tratar de mentir, desvalorizar, tergiversar la palabra de Dios en el creyente o en nosotros. Lo hizo con Eva, lo trató de hacer con Jesús, lo va a tratar de hacer con nosotros. Si tú analizas en Mateo 13:28, en la parábola del sembrador, Jesús dijo que el diablo es el encargado de robarse la palabra. Si hacemos un análisis a Génesis 1, de Génesis 3, del verso 1 al 5, nos daremos cuenta de que la obra del diablo es tratar de tergiversar la palabra de Dios en la vida del creyente, en la vida del hombre, cuando éste recibe una palabra específica de Dios. Cuando Dios te da una palabra específica, Satanás va a tratar de robarse esa palabra para que no se cumpla el propósito de Dios. Dios no le dijo a Eva, Dios no le dijo a Eva que no comiera de todo árbol del huerto. Dios le dijo que de todo árbol podía comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Satanás le dijo todo lo contrario a la mujer de lo que Dios había dicho, y de paso le dijo que todo lo que Dios había dicho era totalmente mentira. Eso está escrito en Génesis capítulo 3, verso 1 al 14. Entonces, tenemos que estar claros y persuadidos en el espíritu de que Dios es un Dios de equidad, de integridad, de rectitud, de justicia, y que nunca va a dejar de cumplir su palabra en nosotros, y que podemos depositar toda nuestra fe a Él, y a causa de la fe que depositamos en lo que Él ha dicho y estableció en su palabra acerca de nosotros, de nuestro derecho, nuestro legado, quiénes somos, que tenemos y que podemos, combatimos el temor, y no hay lugar para el temor, sino entramos en el reposo de Dios, y en nuestra vida se producirá la paz de Dios. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.